Sí, saben que hay un escritor que es muy grosso realmente, yo lo sigo, tengo sus libros, es muy importante leerlos porque documenta y atrapa, porque lo cuenta, además tiene el don de la escritura, que ha sido corresponsal de guerra en 17 conflictos internacionales, ha sido fotógrafo inclusive en el Camel Trophy, muchachos, aquello que nos atraía tanto en sus momentos. Bueno, ha escrito sobre Hitler, sobre el Vaticano, sobre los servicios de inteligencia, el espionaje, qué sé yo, un montón de cosas, libros para todos los gustos, y es un vaticanólogo tal vez de los más importantes. Hemos hablado acá con muchísima gente, pero yo recuerdo que en 2013, cuando renuncia Benedicto, lo primero que se nos ocurrió fue entrevistar a Eric Frattini, que es el gran escritor sobre temas de este tipo, ¿no? Gran biógrafo por otra parte, e investigador, porque va a buscar información en donde nadie la tiene, por lo tanto descubre temas. Y en aquel momento hablamos muchísimo de la sucesión de Benedicto XVI, habían unos favoritos que después no resultaron, bueno, interesantísima su experiencia en los cónclaves. Y ahora presenta en estos días su nuevo libro, que ¿cómo se llama? Cónclave. Justamente. Sí, Eric Frattini está en línea. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Un placer. Bueno, qué justo que nos toca a nosotros hablar cada muerte de obispo, ¿no? Sí, está claro. Espero que, hombre, yo ya tengo 61, espero que por lo menos me agarre un papa más, ¿eh? Claro, para no perder la oportunidad de un nuevo libro. En ¿cómo fue la coincidencia de tener un libro? ¿O es tan rápido hoy en día la escritura y edición? ¿Ya lo venía trabajando desde antes? Sí, este libro está escrito en junio del 2024. Ajá. Lo que pasa que Planeta, la editorial Espasa del grupo Planeta, no quiso publicarlo hasta que no, digamos, que finalizase el pontificado de Francisco con su retirada, con su renuncia o con su fallecimiento. Y digamos que el día 21, cuando fallece el Papa, se anuncia a las 10:15 de la mañana, yo comienzo a escribir el último capítulo. Y terminé a las 12 de la noche, el martes ya tenía Planeta el nuevo capítulo, incluidos las otras 8 editoriales europeas que van a publicar el libro al mismo tiempo, y lo que pasa es que se han dado unas editoriales, se han dado más prisa que otra. La que más prisa se ha dado es Planeta, porque el lunes está ya el libro en la calle, 15.000 ejemplares en la calle. Ah, impresionante esto. Bueno, y en este libro, ¿qué es lo que desarrolla? Porque usted lo ha contado ya en libros anteriores, todas las intrigas, secretos del Vaticano, lo que va y viene. Hablamos aquí también con algunos vaticanistas que nos decían, no es el Espíritu Santo el que les dice quién va a ser el Papa. Hay negociaciones, se habló también de compra de cardenales por parte de financistas de Wall Street, inclusive en esta oportunidad, y hasta hay loterías y quinielas que lo ponen a Pietro Parolin como el preferiti. ¿Usted cómo lo ve? A ver, mi libro Cónclave, el libro se llama Cónclave, la Iglesia después de Francisco, ¿vale? Donde hago todo un análisis pormenorizado pues digamos, más desde el punto de vista político que desde el punto de vista doctrinal, de cómo el pontificado de Francisco quiso y no pudo, o quiso y no le dejaron, ¿no? Yo siempre creo, además, que en ese momento lo hablé contigo, que digamos que Benedicto XVI lo que había hecho había sido un pequeño agujero en ese gran muro que es el Vaticano, ¿no? Que por lo menos por ese agujerito te permitía que empezó a entrar la luz. Y digamos que Benedicto, siendo tan mayor, dijo, venga, pues ya lo dejo por lo menos que entre la luz para que el próximo Papa lleve a cabo más o menos las reformas que la Iglesia necesita. Y en eso llegó Francisco. Y digamos que mi libro hace todo un análisis de las guerras cruentas y sangrientas que ha habido en el Vaticano, para que esas reformas que la Iglesia tenía que acometer, y que incluso el Papa Francisco dijo que iba a acometer, y yo creo que el Papa Francisco ha muerto con una espina clavada de que esas reformas no fueron posibles. Bueno, el Papa Francisco ha nombrado a una mayoría importante de cardenales que son los que van a elegir a su sucesor. ¿Se puede decir que esa gran cantidad, más de 120, 130... 108. 108. Son los de él, los que nombró él, 108. Sí. ¿Le responden ciegamente al ideario de Francisco o no? No.
No porque que la gente, tus oyentes no se hagan lío, porque es decir, yo te pongo un ejemplo, entre los cardenales elegidos por Francisco, elevados por Francisco al cardenalato, está, por ejemplo, Fridolin Ambongo, que es el cardenal de Kinshasa, que los africanos sí que van a entrar en bloque en el cónclave, es decir, con disciplina de voto, claro. ¿Vale? Y te recuerdo que el cardenal Ambongo fue el que primero pidió permiso al sumo pontífice, a Francisco, para no dar la comunión a los homosexuales en los países africanos. Claro, tal y cual. segundo hizo una declaración diciendo que la homosexualidad era una enfermedad que había que erradicar del planeta. Pero ha sido elevado por Francisco, es decir, que no nos hagamos lío. De los 108 cardenales que ha elevado Francisco hay muchísimos conservadores. Uh-huh. Está clarísimo eso. Yo recuerdo que en aquel momento que hablamos de Benedicto, cuando renunció, que fue realmente un boom, claro, analizábamos esto. No es que Benedicto haya sido el que originó que la gente se alejara de las iglesias, sino que es el que levantó la alfombra y se vio la basura, el que destapó la olla, como decimos en la Argentina. Claro, entonces no es el responsable, el culpable, sino que transparentó de alguna manera lo que venía sucediendo. Y el caso de Francisco, ¿qué legado deja? Bueno, yo creo que, aunque digamos que los sectores más conservadores de la Iglesia me critican abiertamente porque yo soy muy claro al hablar y además me importa tres narices, a quien le guste bien y a quien no le guste que cambie de dial. Uh-huh. Francisco deja muchos temas pendientes que él dijo que iba a cambiar. Claro. Por ponerte un ejemplo, te pongo algunos ejemplos rápidos, Él dijo que él venía con la tarea de reformar la curia vaticana, sí, a la que Benedicto denominaba la gangrena de la Iglesia, uh-huh, y no lo ha conseguido. Francisco llegó con la tarea principal de cambiar y modificar la estructura financiera de los departamentos vaticanos, y no lo ha conseguido, absolutamente. Él llegó con la idea de trabajar en la doctrina para que los divorciados pudieran volver al seno de la Iglesia y comulgar, cosa que no ha conseguido. Su exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la que él intentó cambiar esa doctrina, provocó una guerra atroz, una guerra brutal entre los cardenales conservadores y él, y provocan la creación de un documento que se llamó el Documento de los 62, firmado por 62 intelectuales de todo el mundo, incluido algún cardenal, donde se acusaba al Papa, basado en el derecho canónico, de herejía, absoluta herejía. Eso, los divorciados. Él llegó también al pontificado con esa famosa frase, que no sé si tú recuerdas, ¿quién soy yo para juzgar? Tal cual, sí. ¿Te acuerdas? En un avión, bueno, lo dijo, en un viaje. Uh-huh. Sí, regresando de un viaje, creo que era por Canadá, regresando de Canadá, uh-huh, que él vuelve en el avión y le dice a la prensa quién soy yo para juzgar o para condenar a los gays. Perfecto, pero es que él no ha creado ningún documento pontificio para ordenar a los miles y miles y miles de sacerdotes en todo el mundo que todavía se niegan a bautizar a niños que tienen la fortuna o la desgracia, yo ya no entro ahí, de tener dos papás o dos mamás, uh-huh, o de tener una mamá porque ha sido ese niño ha nacido o esa niña ha nacido bajo inseminación artificial. Claro. No sé cómo está Argentina en este momento. En España sucede. Tal cual. Entonces, bueno, el Papa, que da tantas frases, sí, rimbombantes para los periodistas, que nos gustan mucho, perfecto. Tú dices, bueno, pues venga, haga algo. Uh-huh. Pero no hay nada, no ha dado ningún paso con respecto a eso. Hablamos con Joseph Charamza, que es un ex oficial de la doctrina de la fe, la antigua Inquisición ahí del Vaticano, sí, que lo echaron porque se reconoció homosexual, y él nos dijo, miren, al principio nos dio una alegría muy grande Bergoglio cuando se transformó en Francisco por lo que decía, pero después nos dimos cuenta de que nos estaba engañando, de que nos contenía con esas frases para no cambiar nada, una especie de lo que en algún momento escribió Lampedusa, ¿no? Una especie de gatopardismo. Sí, Aquí lo que lo ha definido muy bien ha sido el Giornale, el vaticanista del Giornale, que definía el pontificado de Francisco como frases que se difundieron en el aire y se disolvieron en el aire.
y que quedaron en la nada. También es cierto que muchas de las decisiones, porque el sector más conservador, lo que le llaman el triunvirato, que está formado por Raymond Burke, Robert Sara, el cardenal de Guinea-Conakry, y Gerhard Miller, el cardenal alemán, le han hecho una guerra atroz, incluso utilizando la figura del Papa emérito, en la cual Ratzinger se ha visto muchas veces agarrado por una manga y por la otra. Uh-huh. Es verdad, tal cual. Bueno, y sintetizando, viene el cónclave ahora el 7 de mayo. Las quinielas dicen que va a ser Parolin, otros dicen que va a ser el cardenal maltés. También dicen que Wall Street quiere poner al arzobispo de Nueva York, ¿no? Y que está inclusive Bannon distribuyendo dólares por el Vaticano. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Han cobrado fuerza los sectores anti-Francisco o va a haber un intermedio, la posibilidad de que haya un intermedio? Mira, hay tres sectores, van a entrar en el cónclave tres sectores muy claros. Uno, los seguidores del triunvirato, que van a entrar en el cónclave, yo creo que bastante fuertes. Uh-huh. Luego está el sector absolutamente liberal, liderados por el cardenal Holrich de Luxemburgo, que es el cardenal que ha propuesto que se rebaje la cuestión moral con respecto a la homosexualidad, uh-huh, o que se empiece a pensar ya en un papel mucho más activo de la mujer en el mundo del catolicismo. Entonces, claro, eso es en la Iglesia del siglo XXII, está hablando, claro, Holrich. Sí. Pero Holrich va a entrar en el cónclave, va a entrar a votar en el cónclave. Y luego están los sectores que son seguidores de Francisco, eran seguidores de Francisco, pero que van a exigir al nuevo Papa, ¿vale? Van a exigir al nuevo Papa que, digamos, se mantenga un poco más formal con respecto a la línea doctrinal de la Iglesia Católica, que no se intente apartar tanto como le pasó a Francisco, porque efectivamente el problema a lo mejor que tuvo Francisco fue que intentó apartarse tanto de la doctrina, que al final, ¿qué provocó? Pues que no pudo moverse ni un ápice de la doctrina. Entonces, digamos que, mira, un cardenal llegó a decirme un día en el cónclave del 2013, estando yo en Roma, me dijo: Frattini, usted tiene que acostumbrarse a que cuando entre en el Vaticano se tiene que quitar el reloj de pulsera, porque el reloj le marca 24 horas del día. En el Vaticano eso va mucho más lento. Uh-huh. Es muy buena la frase y es real, ¿no? Ahora, sí, yo me planteo esto, cuando se realiza el cónclave en la Capilla Sixtina, ¿se reparten cargos, por ejemplo, para mayorías y minorías, o el que gana no, todo? ¿Cómo es? No. Uh-huh. No. O sea, las negociaciones políticas son antes que el cónclave, uh-huh, en las congregaciones generales. Bien. Que son reuniones, digamos, lideradas y organizadas por el Colegio Cardenalicio. Y luego están las murmuraciones, formadas por murmurados, que son reuniones informales que se pueden dar en el salón de tu casa, como puede ser un reservado de un restaurante, donde se junta un cardenal español con un cardenal francés. Y ahí se negocia, y se negocia políticamente. Es decir, si yo presento un candidato a sumo pontífice, ¿tú me apoyarías? Y entonces el francés puede decir: vale, pero entonces nosotros nos quedaríamos con la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Obispos. Uh-huh. Se negocia políticamente. Volviendo a las citas, un cardenal me dijo: Frattini, cuantas más congregaciones y murmuraciones, menos fumatas. Claro. Porque luego, déjame decirte que luego en el cónclave está terminantemente prohibido hacer proselitismo. Está prohibido. Es política, con un punto final que tiene una fecha que es el 7 de mayo. Ahí entran y se vota directamente. Sí, uh-huh, pero el día 7 no es importante. Uh-huh. El día 7 no es importante. El día 7 empieza por la tarde, es la misa de Proeligendo, sumo pontífice, y luego hay una votación, pero le llaman votación de tanteo, que es donde todo el mundo vota más o menos a quien a ti te gusta. Uh-huh. Y a lo mejor en esa primera votación pueden salir 30 nombres. Luego el día 8 ya la cosa se pone más seria. Ya en las 4 votaciones del día 8, ya ahí la situación ya se vuelca más. Y luego el día 9, yo calculo que el día 9 ya debería haber papa. Bien.
Bien, es un buen dato ese. Le recuerdo que en 2013 usted y yo nos equivocamos porque veíamos que Tarcisio Bertone iba a ser el Papa, lo veíamos como una cosa que se venía. Lo veíamos en aquella entrevista que hicimos. No, recuérdate que yo te dije Scola, Angelo Scola. Sí, claro, Scola. El poderoso arzobispo de Milán. Y yo opinaba por Bertone. Y la otra era que el argentino favorito no era Bergoglio, sino Sandri en aquel momento, ¿no? Claro, efectivamente. Sandri era uno. Lo que pasa es que Sandri es un tipo muy conservador. Y después de Benedicto, ahí ya se veía que más o menos, porque además te recuerdo que Bergoglio se convirtió en un candidato de traba en el cónclave del 2005. Exactamente. No sé si lo sabes. Se convirtió en un... Es decir, que el bloque que le apoya a él es tan hermético, ¿vale?, que eso impide que cualquier otro candidato pueda tener quórum suficiente para ser elegido pontífice. Y en un momento Bergoglio le pide a sus seguidores que dejen de votarle y que por favor que voten a Ratzinger. Claro. Entonces ya Bergoglio ya se veía en el 2005 que más o menos podía ser elegido papa. Tal cual. Bueno, no sé si está de más que yo le pregunte si tiene usted una apuesta para ser un favorito, una persona que se ve surgir. No. Es difícil esta vez, ¿no? Porque que los que está dando la prensa española yo se los rebato. Por ejemplo, dicen Tagle. Vale, pero Tagle entra con un serio problema porque era el presidente de Cáritas y el Papa Francisco lo apartó por la mala organización de Cáritas. Claro. Por ejemplo, Peter Erdo, el húngaro. El problema que tiene Peter Erdo es su proximidad con Víctor Orbán. Claro. Y eso le puede provocar que los liberales, sectores más liberales dentro del cónclave, no lo van a apoyar. Entonces, claro, digamos que cuando me dicen haz quinielas y le digo, pues cualquiera de los 133 que van a entrar en el cónclave. Puede terminar por cualquier lado, sí. Tal cual. Cualquiera. Bueno, ya os veo a todos y yo incluso cuando salga un cardenal de Mongolia o un cardenal de Goa y este señor de dónde es. Claro, tal cual. Claro. Va a haber que investigarlo y hacer otro libro, Frattini. Felicitaciones por este nuevo libro y mucho éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo grande.